Shabbat Shalom, hermanos y amigos que me ven. Hace tiempo que no grababa ningún video, pero voy a comenzar con una serie de enseñanzas que espero las disfruten y les sea de provecho. En esta ocasión vamos a comenzar con algo muy relevante, que es algo que la historia y la iglesia no te ha contado acerca del nombre de Jesús. Y creo que es para llamar la atención, pero la Biblia dice que tendrían que ser restauradas todas las cosas. Y este es algo que tiene que ser restaurado. Y cuando yo comienzo a hablar de algo, a lo mejor otras personas en el mundo seguramente estarán hablando lo mismo, porque el Señor no revela una cosa solamente a alguien, sino Él duplica y triplica. ¿Recuerdan cuando um, estaba el profeta en la cueva y decía, soy el único? Y dice, Señor, no, hay como 7,000 que todavía no doblan sus rodillas. Entonces así mismo pasa con la revelación. Viene geográficamente en diferentes partes y comienza a expandir un conocimiento, porque una revelación tiene varios niveles. Uno es el personal, otro es el familiar y llega a ser hasta el congregacional o el conocimiento a nivel mundial. Entonces, hemos escuchado muchas teorías acerca del nombre de Jesús, que es la traducción de Issues, y que incluso unos dicen, no, Jesús significa caballo, es un nombre pagano. Entonces, vamos a comenzar con ubicarnos que nuestro Mesías Yeshua nace en la época del tiempo donde los romanos habían conquistado y tenían sometido todas esas tierras de Israel. Pero antes de los romanos existía otro imperio, y aquí se los quiero mostrar, que es el imperio griego. El imperio griego que ven aquí en azul. Aquí podemos ver ciudades como Atenas, como Constantinopla, Tesalónica, incluso las islas, ¿verdad? Creta. Todos estos lugares son extremadamente bíblicos, y nosotros sabemos que el apóstol Pablo, cuando comenzó a propagar el evangelio de nuestro Mesías, eh, cruzó por todo eso para llegar a Roma. Pero ¿por qué hablo del imperio griego? Roma, cuando hizo su conquista de casi todo el mundo entero conocido de aquel entonces, él conquista Grecia, que es, ven su proximidad, ahí está la botita de Italia, ahí está Roma, y ellos cuando conquistan, no solo se llevan los tesoros, sino que se llevan personas, adoptan deidades, y ellos adoptaron los dioses del Olimpo que provenían de lo que es Grecia. Este es el imperio romano, como pueden ver, es muchísimo mayor a lo que fue el imperio griego. En el libro de Daniel podemos ver cómo va comenzando a narrar este monstruo, este gigante, que es traducido en imperios, y este es el imperio romano, donde vemos todo lo que abarca. Entonces, Roma, cuando conquista Grecia, se lleva a sus dioses del Olimpo, y la gente tan, vamos a decir, tan culta e inteligente de aquel entonces, pero ellos tenían en sus dioses del Olimpo a Zeus, que era el rey de los dioses del Olimpo, era como por decir su máximo dios. Entonces, a la época en que Jesús es crucificado, allí en Jerusalén, recordemos que la orden de matarlo fue dada por los mismos judíos del Sanedrín falso que había en aquel entonces, pero fue ejecutada por Roma. Y Roma, ellos eran, eh, tenían la fe en los dioses romanos, y este era el máximo de sus dioses. Al oprimir Zeus, todos los demás dioses caían, que Marte, porque eran el dios de la guerra, que Mercurio, que todos esos dioses eran desplomados. Entonces Jesús, cuando comienza a ser tan popular, comienza a tener esa influencia de derrocar esa creencia en los dioses del Olimpo comandados por Zeus. Para eso primero te voy a hablar de lo que es algo muy sencillo, que es un prefijo.
el prefijo, vamos a ponerle aquí prefijo, es algo que va antes de una palabra y significa, por decir, te voy a poner algo muy simple, muy conocido como lo que es el anticristo. El anticristo tiene el prefijo anti, que significa contra Cristo. Así como eso podemos ver que a través del tiempo ha habido prefijos, pero de acuerdo a los idiomas han variado. Entonces vamos a ver la historia del por qué el nombre de Jesús. Para eso tenemos que recurrir para ilustrar al libro de Jueces. En el libro de Jueces 6 vemos cómo la historia de Gedeón, ¿verdad? Y cómo Gedeón es aquel que tiene que, se le aparece el ángel y le dice que tiene que derrocar los altares de Baal. Y después de que hace eso, en Jueces 6, vamos a ver Jueces 6, aquí lo tengo. Jueces 6, 25, dice, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Corta también la imagen de acera que está junto a él y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en un lugar conveniente. Después de todo esto, cuando él destruye, vemos en el versículo 28 que por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal se había derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, los dijeron, Gedeón, el hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? Entonces, ¿dónde defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muere esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día, Gedeón fue llamado Jerobaal. Esto es, aquí de la explicación, contienda Baal contra él, puesto que derribó su altar. Entonces, vamos a ver que Jerobaal está compuesta, no me voy a ir al hebreo, sino simplemente al mismo español de cómo está compuesto. Y tiene un prefijo G y luego Ru. G vamos a ponerlo como contra. Ru viene del Ruach, del espíritu. Y Baal es aquella deidad que adoraban. Entonces Jerobaal así fue contra el espíritu de Baal. O sea, que Gedeón se levanta contra Baal y es conocido como Jerubaal. Entonces, desde aquel entonces, así lo llamaron. Vemos que ahí mismo nos dice que a partir de entonces Gedeón fue llamado Jerubaal. Así fue conocido y comenzamos a ver este prefijo G aquí en el español, pero en el hebreo también existe. Entonces, vamos a ver otra situación donde hay un prefijo. Para eso vamos a buscar, si algunos pueden, vayan a ver qué significa el nombre de Isabel. Pero Isabel el nombre es con la Y y la Shi, Isabel. Entonces aquí vemos que la Y es la Yod del gran yo soy. La Shi es esta letrita hebrea que tiene
la presencia del Espíritu, y Bel, acuérdense de Luzbel, de luz bella, viene de belleza. Entonces, si lo traducimos el significado, si tú vas aquí al Wikipedia o todos esos, te van a decir que significa un pacto con Dios o temerosa de Dios, o incluso si buscas eh, más fuertemente podrás ver que te da una descripción como aquella mujer virtuosa. Pero el yo, la presencia espiritual y la belleza. Entonces se habla de una mujer que es entregada a Dios, es consagrada a Dios. Pero vamos a ver ahora a alguien que se levanta en el mismo pueblo de Israel, pero es exactamente lo contrario a lo que es una mujer virtuosa. Y esa es Jezabel. Vemos el prefijo otra vez y vemos eh, la palabra Sabel, pero de una manera ya más contraída. Y Jezabel es exactamente lo opuesto a una mujer virtuosa. Y vemos en la historia de Israel cómo esta Jezabel se levanta y hace tantas cosas um, contra el pueblo de Dios, porque ella proviene de una familia completamente idólatra y corrompe más al rey de Israel. Entonces vemos otra vez aquí el prefijo G, Isabel, en contra del espíritu de tener un pacto con Dios, en contra de la belleza femenina que es, vamos a decir, consagrada a Dios. Ahora vamos a ver otra situación, la rebelión de Israel. Cuando vemos que David tiene un hijo y Salomón es el rey más esplendoroso en riquezas, después este rey se comienza a corromper, pero tiene otro hijo y ese se llama Roboam. Cuando muere Roboam, cuando muere Salomón, él es el heredero al trono, Roboam. Y él es aquel rey que comienza a oprimir más, que consulta a los ancianos y a los jóvenes y hace caso a los jóvenes y comienza a ser un rey muy prepotente, muy malo, no querido y seguramente él se comienza a exponer con tanta maldad que 10 de las 12 tribus de Israel, el Señor decide romperlas, pero le va a levantar un líder. Y ese líder se va a conocer como G, otra vez el prefijo, Roboam. Entonces aquí comenzaremos a ver a Jeroboam. Y cuando la historia nos comienza a hablar de esos personajes que tuvieron tanto éxito, nos comienza a hablar desde el principio con ese nombre, porque así fue conocido, no porque así le llamaran desde el principio. Entonces Jeroboam era una especie no de apodo, una especie de título que identificaba el sentir de esa persona, que era Jer contra Roboam. Y él se levanta con la intención de Primera de Reyes, vamos a decir, en Primera de Reyes, en el 12:26 dice, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, pues subiré a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén. La idea de Jeroboam es en contra de Roboam y se separa y vemos que después como esas 10 tribus se van alejando, son cautivas y viene un tremendo dolor y separación para lo que es el Israel que ahora está disperso y que parte de ellos somos nosotros. Pero el punto es ahora de que aquí ya vimos en 3 ocasiones cómo esto es el prefijo G, que es en contra. Ahora, la ciudad de Jerusalén también tiene ese prefijo.
El nombre original de la ciudad de Jerusalén era Yah, de nuestro gran Dios, Ru, del Espíritu, y Salem, que, que significa donde habita el Espíritu de Yahweh o Jehová. Ese es el significado. Pero cuando fue, vamos a decir, tomada por los jebuseos, fue pisoteada. Jebús significa pisotear. Ellos llegaron y pisotearon, tal y como está ahora. Entonces ellos ponen el prefijo contra el espíritu de Shalom, contra el espíritu de Yahweh. Ya no le ponen Jerusalén, sino ahora es contra. De hecho, el nombre que se tiene que restaurar son todas las propiedades de nuestro Dios. Jerusalén. Entonces, nosotros vemos cómo este prefijo se repite y se repite. Es lo que la historia no te ha dicho. Es lo que la iglesia en sus, vamos a decir, en sus seminarios no te enseña porque no lo sabe. Entonces ellos se basan en que no, pues que es que la lengua esta, la lengua aquella, pero no conocen la verdad. Entonces vamos a ver que el nombre de Jesús, me dirás, bueno, entonces, ¿por qué el nombre de Jesús responde? ¿Por qué si nombramos ese nombre responde? Entonces Jesús fue como conocido no por su nombre de Yahshua, sino por Zeus, contra el espíritu de Zeus, anulando todos los dioses del Olimpo, o sea, el politeísmo. Jesús fue conocido mundialmente por Roma. Los apóstoles y todos ellos, comenzando con la fuerte labor de Pablo, que va y en sus viajes a Macedonia, Atenas, todo eso, iba rumbo a Roma. Y en Roma es donde esparce y se hacen tantos cristianos que después vemos como uno de Nerón llega a quemar la ciudad para echarle la culpa a los mesiánicos, a los que creían en Jesús, en el que era en contra, el monoteísta, el que era a favor del Dios de Israel. Entonces, vamos a decir, algunos dicen, bueno, si ese nombre significa eso, ¿por qué responde? ¿Por qué se bautizan en el nombre de Jesús? ¿Por qué oran en el nombre de Jesús y responden? Bueno, Dios es misericordioso y Él sabe que Él fue el que causó esto, todo ese, vamos a decir, ese gran escándalo que decían. Y a su vez, suponemos que vemos el presidente pasar y tú no le vas a decir, oh, el presidente Biden o presidente Trump o en el país que tenga, sino si simplemente si le gritas, señor presidente, él va a voltear hacia ti porque sabe en el momento y a quién le estás dirigiendo. Por eso cuando tú crees en el Dios de la Biblia, invocas el nombre de Jesús, Él responde. Pero como cualquier persona que entra al cristianismo y va creciendo en sus raíces, en la palabra, va a intrigarle el nombre de su Salvador, el verdadero nombre de Dios, y va a comenzar a restaurar todo. Entonces vemos que al restaurarse todo, vimos que el nombre de nuestro Dios proviene de las letras Yod, Hei, Bat, Hei, que la Yod es como una comita, luego viene la Hei, luego la Bat, que es como una estaca, y luego otra vez la Hei, Yod, Hei, Bat, Hei. Pero este nombre es la intervención de Dios, es yo, el Dios de la vida, interviene por la vida, pero en Yeshua, en la presencia de Dios, ya no es interviniendo desde arriba, ya es en su presencia. Entonces, la restauración del nombre de de Yahweh, la Shi de la presencia y otra vez de la vida, Yahshua, es algo que no tiene nada que ver con la J, pues la J es una letra española que se creó hace muy poco y que incluso inspiración diabólica para no dar a conocer el verdadero nombre. ¿Por qué incluso la coma, que es la yod, que es la que con la que comienza el nombre de nuestro gran Dios, la minimiza a un símbolo pequeño? Entonces espero que esto te sirva
de beneficio, y que comprendas de dónde proviene el nombre de Jesús y cuál es, por qué responde y cuál es su verdadero nombre. No es un Josué como incluso sus hermanos lo querían conocer, sino es Dios mismo encarnado. Colosenses nos dice que, hablando de Jesús, que Él es la imagen del Dios invisible. Así es de que shalom y nos vemos pronto.